Un gusto compartir con ustedes el tema seleccionado por nosotros del Grupo 5, el feminicidio. ¿Pero qué es el feminicidio? Bueno, empezamos por definirlo. Según la Real Academia Española, el feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo y por aversión o rechazo hacia el género femenino. Pero acá en el Perú también tenemos una definición. Y esta que es el homicidio de una mujer a manos de su pareja o expareja o por cualquier miembro o cualquier persona que esté dentro de la ley macro de protección contra la violencia familiar. Siempre que hay un tema de discriminación o un tema de rechazo hacia la mujer. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio? Bueno, en ambos casos hay la pérdida de vida de una persona. Sin embargo, en el primer caso, no es por discriminación hacia la mujer o hacia el género femenino. Pero vamos con un ejemplo. Yo soy un asaltante y voy a una casa. Se aparece el dueño y le dispara. Pudo haber sido hombre o mujer, pero supongamos que sea mujer. En este caso no aplica el término feminicidio, porque yo no he querido asesinar a la persona por su condición de mujer. ¿En qué caso sí sería feminicidio? Bueno, yo voy a la casa de mi pareja y la asesino por serme infiel o por no querer regresar conmigo. Si se dan cuenta, en este caso, yo tenía una relación con la persona y yo adrede la asesiné por ser de género femenino, por diferencia o por alguna relación que tengamos entre ambos. Entonces, ¿en qué otros casos se da feminicidio? Bueno, como mencionamos, está en el caso de que tengamos una pareja o expareja, alguna relación sentimental, de un padre a una hija, entre dos compañeros o dos vecinos, en que hay una diferencia y la víctima sea mujer, entre un jefe y una subalterno o viceversa, siempre y cuando la víctima sea de sexo femenino, entre dos personas que no tienen ninguna relación, no se conocen. Pero una de las personas asesinó a otra, siendo la última la víctima, una mujer, pongamos el caso de un asesino serial, de un proxeneta de una prostituta o de un cliente sexual hacia una prostituta, o en el caso de un colectivo, un grupo de mujeres que tengan una ideología, tengan su forma de pensar, yo no las comparto y asesino una o varias de ellas porque son mujeres y no comparto o las rechazo. ¿Correcto? ¿Desde cuándo existe el feminicidio? Bueno, existe en la época de las cavernas, pasando por diferentes imperios, el imperio egipcio, el imperio romano, la conquista, desde siempre hasta nuestros días. Sin embargo, no es que no hayamos hecho nada. ¿Qué hemos hecho en los últimos años? Bueno, en países europeos o norteamericanos, o en el mismo Latinoamérica, hay una serie de colectivos o de entes gubernamentales o no gubernamentales que han hecho mecanismos, han generado normativas justamente para reducir las brechas entre hombres y mujeres. Y en el Perú, bueno, en el Perú contamos desde 1979 con el Centro de la Mujer Peruana Flores del San y desde el año 1996 con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que justamente lo que busca es generar reglamentos y normas, así como mecanismos que permitan cerrar estas brechas entre hombres y mujeres y con esto reducir el feminicidio. Continuando con la presentación, a continuación vamos a mostrar algunas cifras que nos van a dejar ver cuál es la situación actual del feminicidio en el Perú y cuál ha sido su comportamiento en los últimos años. En esta gráfica podemos ver cómo el número de víctimas por feminicidio se ha incrementado en los últimos años. En el año 2015 se registraron 84 víctimas y en el año 2019 se registraron 164. Esto representa un crecimiento del 65%, pero no solo el número de víctimas se ha incrementado, también se ha incrementado la tasa de feminicidios, ya que en el año 2015 se tenía una víctima por cada 200.000 mujeres y en el año 2019 se registra una víctima por cada 100.000 mujeres. Esto quiere decir que en los últimos 5 años la tasa de feminicidios se ha duplicado. Cuando revisamos las cifras en función al lugar donde ocurrieron los hechos, podemos ver que el 27% de los casos ocurrieron en la provincia de Lima. Y si revisamos las cifras en función al distrito donde ocurrieron, vemos que en Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, Ate y San Martín de Porres se presentaron los mayores casos de feminicidios entre los años 2015 y 2018. Revisemos ahora el perfil de las víctimas en función a sus edades, su ocupación y la relación que tenía la víctima con su agresor. En función a las edades podemos ver que el 46% de las víctimas eran mujeres jóvenes que tenían entre 18 y 29 años. El 42% eran mujeres adultas que tenían entre 30 y 59 años y
el 9% de las víctimas eran menores de edad. En función a la ocupación, el 61% de las víctimas eran amas de casa y el 15% estudiantes. Y en función a la relación que tenía la víctima con su agresor, el 52% tenía una relación con el agresor al momento de la ocurrencia del hecho y el 20% había tenido una relación con su agresor. Cuando vemos el perfil de los agresores, podemos ver que el 52% eran hombres adultos que tenían entre 30 y 59 años. Del total de agresores, el 42% se encuentra detenido, pero no ha sido sentenciado. Hay un 30% que está prófugo y solo hay un 1% que ha sido sentenciado. Finalmente vamos a resumir las cifras del feminicidio en el año 2019. Se registraron 164 víctimas de feminicidio. La tasa de feminicidios fue de una víctima por cada 100.000 mujeres. El 85% de las víctimas tenía una vinculación con su agresor. El perfil de las víctimas, el 42% eran mujeres jóvenes que tenían entre 18 y 29 años y 189 niños y niñas quedaron en la orfandad a consecuencia de los actos de violencia contra la mujer registrados por los feminicidios ocurridos en el año 2019. Continuando con la exposición, hablaremos respecto a las causas y consecuencias de los feminicidios. De acuerdo con la Fundación Flora Tristán, la violencia contra la mujer representa una de las mayores atrocidades de los últimos tiempos. Esta violencia no discrimina en condición social, color de piel o si la víctima es soltera o casada. Dentro de nuestra realidad peruana, frases como "si no eres mía, no serás de nadie" han llenado las portadas a nivel nacional por agresores machistas o de repente por víctimas que no quisieron regresar o retomar su relación con los agresores, fueron asesinadas por estos mismos. Estos altos índices de violencia que culminó en feminicidio han ocasionado, desafortunadamente, que nuestro país se sitúe en la posición número 8 a nivel de América Latina dentro de los países con mayor índice de feminicidios. Ahora, ¿qué nos dicen las estadísticas? Dentro de las modalidades más comunes, el 40% se da por golpes, asfixias o estrangulamiento, seguido de un 23% por acuchillamientos, entre otros. Dentro de los lugares de ocurrencias, al ser estas en mayor índice ocasionadas dentro de parejas, el 42% es ocurrido dentro del hogar de la pareja, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Nosotros hemos querido hacer énfasis en la consecuencia que tiene mayor impacto social, que es la orfandad. El 61% de los casos durante el 2019 fueron niños que quedaron sin madre y sin padre al mismo tiempo porque este, al ser el agresor, fue condenado a alguna pena. Y originó que estos niños quedaran prácticamente huérfanos y quedaran en poder de sus familiares o ya sea por un orfanato del Estado. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado referente a estas consecuencias de los agresores? Ha impuesto penas mínimas de 20 años hasta cadena perpetua. Casos sonados como el de David Ágreda, cuyo agresor fue condenado a 35 años. Pero el caso más sonado de los últimos tiempos y que ha generado un precedente en la justicia peruana es el caso del agresor de Andrea Rivera, quien fue condenado a cadena perpetua porque asesinó a su pareja mientras dormía en presencia de sus hijos. Continuando con la presentación, revisaremos los caminos recorridos del feminicidio en nuestro país. Fueron las organizaciones feministas, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Demus, quienes iniciaron el estudio del feminicidio en nuestro país. A partir del año 2009 se comienzan a implementar las primeras políticas públicas para registrar las víctimas del feminicidio. Fue el Ministerio de la Mujer quien presentó un proyecto de ley para poder modificar el Código 107 referente a parricidio y poder incluir al feminicidio. Y finalmente, el 13 de julio del 2018, fue aprobada una nueva ley del feminicidio,
donde se amplían las posibilidades para juzgar adecuadamente los crímenes contra la violencia hacia la mujer. Sin embargo, el Estado peruano ha venido implementando una serie de medidas como retos para la prevención y sanción del feminicidio. Se tiene el Plan Multisectorial contra la Violencia hacia la Mujer, el cual tiene como objetivo la prevención, protección, atención de las víctimas del feminicidio. Se tiene el Plan contra la Violencia hacia la Mujer, que es el principal organismo para implementar nuevas políticas contra la violencia hacia la mujer y una vida libre de violencia. Y se tiene el protocolo de actuación conjunta de los centros de emergencia mujer y comisarías, el cual toda comisaría está obligada a recibir toda denuncia contra violencia sobre la mujer. Sin embargo, a pesar de las medidas y políticas implementadas, se tienen una serie de dificultades, como por ejemplo la poca sensibilidad de los efectivos policiales, la alta rotación de los policías, poca o nula preparación de estos efectivos, inadecuados ambientes para atender a cada una de las víctimas, lo cual hace que se muestre un desinterés de la víctima por continuar con su denuncia, y el tiempo que demanda el proceso de denuncia, ya que son muchas veces muy amplios. En síntesis a lo expuesto anteriormente, podemos observar que el feminicidio no es nuevo en nuestro país. Es un mal que no se ha podido controlar y lo vemos reflejado en el aumento de los casos, en el aumento de nuestras estadísticas, a pesar de políticas implementadas y, como consecuencia, originando un impacto social severo. Sin embargo, para poder desafiar el feminicidio, tenemos como frente fortalecer y ampliar acciones conjuntas y articuladas con los diversos niveles del gobierno, implementación de acciones preventivas socioculturales, un sistema integral de prevención, atención y protección de las víctimas, estudios e investigaciones para la problemática del feminicidio. Y también, como último punto, implementación de mecanismos para el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de estas políticas contra la violencia hacia la mujer. Gracias.